Hoy vamos a hablar en torno a lo que es el Plan Familiar de Emergencias o PFE. ¿Qué es un Plan Familiar de Emergencias? Es una herramienta que nos va a permitir saber qué hacer cuando se presente una emergencia en el lugar donde vivimos. Es importante que este plan familiar lo conozcan todos los miembros de la familia para poder saber qué es lo que debemos hacer si hay alguna emergencia. Muy bien, ¿por qué es importante el plan familiar de emergencias? Este le ayudará a identificar y reducir los peligros de los miembros de su familia o las personas y mascotas con las que vive y será un instrumento clave para enfrentar adecuadamente situaciones adversas. Con este plan familiar de emergencias, las familias, primero que todo, conocerán los riesgos a los que están expuestos, elaborarán un plan para reducirlos e identificarán las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en caso de que algo llegue a ocurrir. Lo primero que debemos hacer para poder elaborar este plan familiar de emergencias es responder el siguiente test de vulnerabilidad familiar. Aquí simplemente es que nos reunamos todos en familia y respondamos simplemente sí o no a cada una de las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿sabe usted cuáles son las amenazas existentes alrededor de su vivienda y dentro de ella? Hay que responder o sí o no. ¿Tienen en su hogar elementos para atender emergencias tales como botiquín, extintor, kit de emergencias y sabe cómo usarlos? ¿Conocen los miembros la ubicación de los registros del agua en la casa? ¿Dónde está el registro del gas o la llave del gas principal? ¿Dónde se encuentran los interruptores de luz y los tacos de luz en la casa? ¿Y saben cómo cerrarlos? Esa sería la tercera pregunta. Hay que responder sí o no. Cuarta, ¿tiene su familia un plan para proteger al abuelo, al bebé, a un enfermo, a personas con alguna discapacidad o a mujeres embarazadas en caso de una emergencia? Quinta, ¿han acordado con su familia un punto de encuentro o de refugio en caso de presentarse algún tipo de emergencia? Sexta, ¿su familia conoce las acciones que deben tener en cuenta para evacuar la vivienda en casos como incendio, inundación o después de un sismo? ¿Sabe cuál es el número de seguridad y de emergencias? Es decir, conocemos todos los números de teléfono en caso de alguna emergencia, por ejemplo, a nivel de nuestro municipio. Bien, si contestaron no a 3 o más preguntas, su familia es muy vulnerable. Entonces, en caso de que 3 de estas preguntas, ustedes o más de estas preguntas hayan respondido que no, es importante que empecemos desde ahora a elaborar un plan familiar de emergencias. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro plan de emergencias? Entonces, el primer paso, el paso 1, es empezar a desarrollar el plan de emergencias familiar. ¿Qué vamos a hacer en este paso 1? Primero, vamos a elaborar un croquis o plano de la vivienda. El croquis o plano es algo similar a esto que ustedes encuentran en el gráfico de la derecha. Muy bien. Primero, elaborar un croquis de la casa es dibujar el interior de la casa imaginando que se ve desde la parte de arriba. Para esto, observe detalladamente cada lugar de la casa. Muy bien. Podemos hacerlo de esta manera, como un esquema simplemente, para no tener que empezar a hacerlo como tan elaborado. Segundo, ubicar los lugares y objetos de posible riesgo. ¿Cómo los vamos a ubicar? Colocándoles un triangulito de color amarillo donde hay algún tipo de riesgo. Entonces, señálenlos con un triángulo de color amarillo para la estufa, la llave de gas, aquí por ejemplo el triangulito en la cocina donde está ubicada la estufa, la llave del gas, los tacos de la luz de toda la casa, entonces por ejemplo aquí en esta parte del comedor, supongamos, las escaleras estrechas, los cables expuestos, los cilindros de gas, cuadros en la pared de pronto que se puedan caer fácilmente, las ventanas o vidrios que fácilmente pueden romperse. Entonces hay que colocarles ese triangulito amarillo en todas las zonas de riesgo de la casa. Y establecer en cada lugar de la casa una ruta de evacuación segura. ¿Cómo la vamos a señalar? Con una flecha de color verde. Ubique en cada lugar las rutas de evacuación para que puedan seguirla y seguirla sin ningún problema y en forma rápida. Aquí en este caso tenemos de cada lugar de la casa
tenemos la ruta de evacuación y todas llevan a la salida externa. Aquí lo podemos ver el croquis de la casa, un poco más amplio, con los puntos de riesgo y la ruta de evacuación. Segundo, es establecer una ruta de evacuación externa. Y además de establecer una ruta de evacuación externa, identificar un punto de encuentro familiar que debemos conocer todos los de la casa, y ese es el lugar donde nos vamos a encontrar en caso de que tengamos que hacer una evacuación externa. Aquí, en este caso, vamos a, primero que todo, imaginar cómo es el sector donde está la vivienda. Dibujar el sector donde está la vivienda como si se observara desde arriba. Y vamos a hacer, igual que en el caso anterior, elaborar un croquis o un plano. Dibujar cómo se verían los alrededores de la casa. Señalar, ubicar la casa primero que todo y señalar la ruta de evacuación con flechas verdes desde la casa hasta el punto de encuentro más cercano. Entonces aquí viene la ruta de evacuación con la flechita verde hasta el punto de evacuación más cercano. Señalar la ruta con flechas verdes. ¿Qué es el punto de encuentro? Es el lugar donde toda la familia se va a reunir en caso de una evacuación. En caso de que, por ejemplo, el niño estaba en el parque, entonces, ¿cómo va a llegar ese punto de encuentro? Algún hermanito que estaba dentro de la casa, entonces, ¿cómo va a llegar de la casa a ese punto de encuentro? Y finalmente, señalar la zona de seguridad en su barrio. Generalmente todos los barrios deben tener una zona segura donde generalmente podemos llegar todos en caso de alguna evacuación. Si no la conoce, es importante preguntarle al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio o a los líderes municipales de emergencia. Si no está establecido, entonces hay que buscar un lugar seguro con toda la familia a donde sea fácil llegar. Y esta ruta debe establecerse que no tenga ningún riesgo en el momento de la evacuación. Si hay algún riesgo, es importante indicarlo, ¿no? Indicar qué riesgos para minimizarlos en el momento de la evacuación. Punto de encuentro familiar. Es el lugar de reunión acordado por la familia para dirigirse allí en caso de emergencia. ¿Qué características debe tener este punto de encuentro? Preferiblemente tiene que ser despejado, como un parque o un potrero que esté lejos de árboles, lejos de postes o de elementos que puedan caer. Lo ideal es establecer mínimo 3 puntos de encuentro, pues estos varían según la amenaza. Entonces, por esa razón es importante establecer diferentes puntos. Definir las rutas más seguras, identificando los riesgos existentes en la vía. Supongamos que por aquí hay un poste, entonces hay que tener cuidado al salir de la casa con el poste que está aquí o con los cableados de luz. Tener una persona de contacto en la ciudad y uno por fuera de la ciudad para poder reunirse o comunicarse si se presenta un evento de gran magnitud en el municipio. Y la familia, en caso de que la familia no esté junta, entonces que cada uno pueda llamar. Normalmente cuando hay alguna emergencia, lo primero que se caen son las señales de teléfono. Entonces es importante tener alguien de contacto para cuando se vuelvan a activar las líneas, entonces fácilmente poderse uno comunicar. Y finalmente coordinar los puntos de encuentro y las rutas de evacuación con cada uno de los miembros de la familia, conocerlos muy bien. Vamos a elaborar una tabla a nivel familiar que se llama la de reducción de riesgos, ¿no? Reduciendo riesgos. Escribe los peligros que puede enfrentar fuera o dentro de la casa en caso de que se presente alguna emergencia. Una amenaza fuera de la casa puede ser un incendio. ¿Qué vulnerabilidades podemos tener dentro de la casa? Uno, por ejemplo, que tengamos algunos tomacorrientes sueltos o los tacos de la luz estén con algún cableado suelto, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Entonces, cambiar el cableado, cambiarle el toma, cambiar el interruptor, verificar las conexiones eléctricas, en fin. Otro es, por ejemplo, imaginemos que el techo de la casa de Eternit está en mal estado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debemos para reducir esos riesgos? Cambiar esas láminas de Eternit. Supongamos que hay un sismo.
Aquí, ¿qué vulnerabilidad hay dentro de la casa cuando hay un sismo? Entonces tenemos, por ejemplo, una biblioteca muy grande, alta, llena de libros. Entonces, se puede caer la biblioteca con todos los libros encima de alguien. Entonces, ¿cuáles son las acciones para reducir ese riesgo? Fijar esa biblioteca a la pared para que no se vaya a caer. Entonces, aquí muebles sin seguridad, fijar los muebles a la pared. Los cuadros también puede hacer eso. En caso de inundación, imaginemos que tenemos unas viviendas construidas en zonas bajas. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, limpiar las alcantarillas y los sumideros para evitar eso. Problemas de deslizamientos. Vamos a imaginar que tenemos casas en zona de riesgo, entonces aquí es fundamental conocer el sistema de alerta temprana de toda la comunidad. Bien, vamos a elaborar una tabla de datos de nuestra familia. Entonces, aquí es elaborar un cuadro con los nombres de cada integrante de la familia, su tipo de sangre, la edad, si tiene algún tipo de alergia o si depende de algún tipo de medicamento. Y escribir también, por ejemplo, el tipo de alergias que presenta, su EPS, algún teléfono donde se pueda uno comunicar. Entonces aquí vienen los nombres de apellidos, el documento de identidad, el parentesco con la cabeza de la familia, la edad, si tiene alguna discapacidad, si presenta alguna enfermedad, si consume algún tipo de medicamento y en qué dosis, si es un bebé o una gestante, el tipo de sangre, la EPS y el teléfono de contacto. Importantísimo tener ese cuadrito también siempre a la mano. Aquí podemos elaborar una tabla de toda la familia, cuáles son los apellidos de mi familia, la dirección de mi vivienda, el teléfono, el sector o el barrio donde vive, el municipio o la vereda donde se encuentra. Organizar el plan, organización de la familiar para la atención de emergencias. ¿Qué es la organización familiar? En el hogar, cada persona debe tener, bueno, primero su edad y una responsabilidad en caso de alguna emergencia. Aquí es importante que la persona cabeza de hogar organice y oriente las tareas que deben hacer o debe realizar cada uno de los miembros de la familia o cada una de las personas que vive en casa en caso de alguna emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay que permanecer en la vivienda, eso lo va a establecer el jefe de hogar. O si hay que evacuar, hacer una evacuación externa, entonces eso también lo va a indicar el jefe de hogar. Aquí entonces vamos a ver, aquí es importante asignar acciones que no vayan a poner en riesgo ni a los niños ni a los adultos mayores o a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, Pedro García, entonces, va a ser el apoyo en la evacuación. María Pilar, entonces, tiene como función desconectar todos los equipos eléctricos, bajar los tacos de la luz, cerrar la llave del gas, cerrar la llave del agua, en fin. ¿Quién se va a encargar de la mascota? ¿Quién va a ayudar a sacar al abuelito? ¿Quién va a llevar la mochila de emergencias en caso de una emergencia? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Para eso lo ideal es de pronto hacer también una tablita o un cuadrito estableciendo las responsabilidades de cada integrante de la familia. Fundamental, no entrar en pánico, protegerse y no entrar en pánico. Entonces, primero, identificar los lugares seguros en la vivienda para protegerse. Segundo, establecer las rutas de evacuación alternas en caso de que la salida principal no se pueda utilizar y los puntos de encuentro para evacuar si las emergencias, según las emergencias que se puedan presentar. Tercero, analizar las técnicas de transporte de heridos considerando un evento como no poder utilizar las escaleras o no contar con silla de ruedas o número de personas que se requieran para realizar la evacuación, entre otros, ¿no? Pero si hay alguna persona herida, evitar mover a los lesionados. Si yo no conozco nada de primeros auxilios, lo mejor es no mover a ningún lesionado. Es lo ideal. Ahí lo bueno sería ubicar a una persona que tenga conocimiento de esto para que esa persona pueda realizar el movimiento. Proteger y ayudar a evacuar a los niños y a los abuelitos. Cerrar los registros de agua, de luz y desconectar la electricidad. Sacar el kit de emergencias y las llaves de la casa, cerrar puertas al salir y no devolverse. Llamar al número de emergencias, dependiendo de la emergencia que se tenga, ¿no? Reportando la información sobre el incidente.
permanecer en el punto de encuentro familiar y confirmar que estén todos y verificar el estado de salud de cada uno de los miembros de la familia o de todas las personas que viven en el hogar. Seguir las recomendaciones de las autoridades y los organismos de socorro. El adulto responsable debe decir cuándo es seguro para la familia regresar a la vivienda o si es importante dirigirse a un alojamiento temporal. ¿Qué vamos a hacer si no estamos juntos? También debemos saber, el papá de pronto esté trabajando, la mamá esté trabajando, entonces, ¿qué responsabilidad y qué debe hacer cada integrante de la familia que no está en casa? Especificando las funciones que deben seguir en caso de una emergencia. Pedro García, por ejemplo, entonces, si está en el trabajo, ir hasta el estadio para poderse reunir con la familia o ir al punto de encuentro donde está toda su familia. María Pilar, entonces, retirar a Elena, que estaba en el colegio, entonces retirar a Elena del punto de encuentro que tiene la escuela o el colegio como tal. Elena, que estaba en el colegio, entonces esperar a la mamá en el punto de encuentro de la escuela. Eso es importantísimo. Aquí tenemos el kit familiar de emergencias. El kit es como una mochila o un morral que debe estar ubicada, igual que el plan familiar de emergencias, en un lugar donde se puede recoger rápidamente en caso de una emergencia cerca al lugar de salida de la casa. ¿Qué debe contener? Primero, un botiquín de primeros auxilios. Artículos de higiene como tapabocas para cada miembro de la familia, gel antibacterial, papel higiénico, paños húmedos, toalla de cara. Alimentos, tenemos que tener comida enlatada, puede ser atún, algún tipo de salchicha, agua embotellada sin gas, en lo posible para toda la familia tener 2 litros, galletas de agua, chocolate en barra, chocolatinas. Abrigo, lo ideal es tener 2 mantas y fuera de eso una muda de ropa pequeña. Dinero que debemos tener guardado en una bolsa plástica dentro de la mochila. Si hay bebés o adultos mayores, entonces llevar biberones, papillas, latas de leche, pañales, medicina y ropa de cambio. Aquí lo ideal es que tener una manilla que tenga los datos básicos de alergias, el nombre, teléfonos, medicamentos y dosis, en fin. Además debe contener una linterna, un silbato o pito, un radio portátil con pilas, duplicado de las llaves de la casa, fotocopia de documentos de todos los integrantes de la vivienda, de todos los integrantes de la familia o quienes vivan en la casa, incluyendo el seguro médico, pilas, encendedor, velas, una sombrilla pequeña plegable, una navaja de emergencias, bolsas plásticas, un cuaderno y un lapicero, un extintor, pequeño, ahí que debe estar siempre ubicado en la puerta, y cinta adhesiva. Debemos tener también los números de teléfonos de emergencia y las mascotas con identificación en el collar. Ahí lo ideal es que la mascota tenga su collar y una placa donde vengan esos datos. Aquí tenemos la mochila de emergencia con los requerimientos básicos. ¿Qué debemos hacer también en familia? El paso 2 es revisar el plan de emergencias en familia, discutirlo, actualizarlo en forma continua. Si cambian de vivienda o si algún miembro de la familia cambia de ciudad, y el plan debe ser actualizado como mínimo cada año o cada vez que cambiamos de lugar de vivienda. El paso 3 es ubicar el plan de familiar en un lugar visible de la casa, igual que el kit. La mochila, el plan de emergencias, el directorio de emergencias deben estar en un sitio de fácil acceso donde todos lo puedan ver, donde sea rápido y fácil recogerlo. Lo ideal es dejarlo cerca a la salida, ¿no? Y el paso 4 es realizar un simulacro con todos los miembros de la familia. Al finalizar el plan, entonces analizarlo, el tiempo de evacuación que debe ser muy rápido para poder hacer sugerencias y mejorar, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de limitación pueden participar en el desarrollo de estos planes y recibir algún tipo de entrenamiento en caso de desastre o emergencia. ¿Qué es lo que debemos realizar en casa? Bueno, primero que todo entonces, vamos a iniciar respondiendo el test de vulnerabilidad. Luego vamos a elaborar el croquis o el plano de la casa con la ruta de evacuación y las zonas de riesgo. Luego vamos a hacer el croquis o plano de la casa con respecto al barrio, con la ruta de evacuación externa y los puntos de encuentro familiares. Vamos a elaborar la tabla de riesgos dentro y fuera de la casa con las acciones para reducirlos. Eso es para evitar cualquier riesgo, ¿no? Para poder reducir cualquier tipo de peligro como tal. Elaborar un cuadro con los nombres de los residentes de la vivienda, su tipo de sangre, la edad, si tiene algún tipo de alergia o si depende de algún tipo de medicamento y la dosis.
Elaborar una tabla de responsabilidades de cada miembro de la familia en caso de una emergencia y qué hacer si no están juntos. Y organizar el kit familiar de emergencias, revisar ese plan de emergencias, dejarlo en un lugar visible y de fácil acceso en casa y ajustarlo como mínimo cada año. Aquí tenemos los teléfonos de aquí del municipio del Socorro. En caso de alguna emergencia tenemos el teléfono de los 2 cuadrantes de la policía, el teléfono de bomberos, teléfonos de la defensa civil, la ambulancia de la defensa civil, la ambulancia del hospital, los teléfonos del hospital, teléfonos de la SIJIN, teléfono de la Fiscalía, teléfono de la empresa de acueducto de aquí del municipio, el teléfono de la empresa de energía del municipio del Socorro y el teléfono de Metrogas, que es una de las empresas de gas de aquí del municipio del Socorro.